Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. y su pueblo, La victoria. en victoria. Claro que sí, hermanos, estamos en victoria. ¿Sabe por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. ¿Quién nos ha de atemorizar? Hermanos, mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos, hermana, es un gusto. En verdad, a todos una alegría verlos. Santo Dios, hermanos, hay muchas personas que piensan que Jesús empezó a existir el día que nació, como hace alrededor un poquito más de 2000 años, ¿verdad? Muchísimas personas creen eso, que Jesús, la existencia de Jesús empezó cuando nació en aquel pueblo de Belén, alrededor de 2000 años y fracción, un poquito. Pero la verdad es que no es así. No es así, hermanos. Jesús ha existido siempre. Cristo Jesús ha estado con el Padre desde la eternidad. Amén. Desde la eternidad. Hermanos, y toda la Biblia, la Escritura apunta a Cristo. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, toda la Escritura, el centro es Cristo, apunta a Cristo. Y vamos a leer un relato, hermanos, en la Escritura, donde veremos que Cristo Jesús ha estado con el Padre desde la eternidad. Y sin duda habrá muchos más pasajes, ¿verdad? Pero este lo vamos a leer. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículos del 22 al 31. Dice así la Escritura: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Hermanos, y aunque está hablando ahí, ¿verdad? En término como si está hablando de la sabiduría, por eso usa el término femenino, pero la Escritura está hablando de Cristo. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia el día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia son los hijos de los hombres. Santo Dios, hermanos, Juan 17:5 también lo dice. San Juan capítulo 17, versículo 5. Dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Santo Dios. Entonces, hermanos,
las personas que piensan que Cristo Jesús empezó a existir cuando nació allá en Belén, pues estas personas están equivocadas. Cristo Jesús ha existido siempre. Y para rematar, Él, o sea, Cristo Jesús, fue el que creó todas las cosas. No simplemente que Cristo existía desde siempre, sino que Él creó Todas las cosas. Él creó todas las cosas. Así lo dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado Amén. por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él Y por y para Él, hermanos. Aleluya. Santo Dios. Hebreos 1 también nos habla algo al respecto. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hizo el universo, hermanos. Pero una de las partes, hermanos, que debería de estar escrita con letras de oro es Juan 1, versículo 1 al 5, hermanos. Amén. Este pasaje, esta porción de la Biblia, hermanos, es tan profundo que debería estar escrito con letras de oro. Amén. Juan 1:1 al 5 dice así: en el principio era el verbo es Cristo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Santo Dios, hermanos. En los evangelios encontramos esto: que Dios, que Cristo ha existido desde la eternidad. Amén. Con el Padre. Y todas aquellas personas que piensan que Jesús empezó a existir cuando nació en aquel pueblito, Belén, están equivocadas. Jesús siempre ha existido desde la eternidad. En los evangelios también encontramos, ¿sabe qué? Dos genealogías. La genealogía de Jesús. En Mateo nos dice la genealogía de la línea de Jesús por parte de José. Y en Lucas, la genealogía por parte de María. Y vamos a ver unos aspectos importantes, ¿verdad?, sobre estas genealogías. Cosas que son interesantes. En el Evangelio de Mateo, la genealogía que está dando de Jesús dice que el padre de José se llamaba... ¿Cómo se llamaba el padre de José? ¿Ah?
No, el padre de José, el esposo de María. Pues vamos a ver, hermanos. Vamos a Mateo 1, versículo 16. Porque en estas fechas siempre por lo regular hablamos, ¿verdad? Y el centro es Cristo. Y claro que sí, el héroe y el principal es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José. ¿Qué cosa? Marido de María. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Amén. De esta genealogía de Mateo, ¿quién dice que era el padre de José? Jacob. Claro, ¿verdad? No hay problema. Bueno, pero vamos a ver qué dice Lucas. Lucas 3:23. Vamos a Lucas 3:23, hermanos, para ver qué es lo que dice la genealogía de Jesucristo. Dice el capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. ¿De quién está diciendo que era hijo José? De Eli. ¿Se contradice la Biblia, hermanos? No. ¿Hay errores en la Biblia? Hijo según se creía de José, hijo de Eli. La gente se dio cuenta, ¿verdad?, que Jesús no había sido hijo de José. Pero ahí está diciendo que José era hijo de Eli. ¿De quién está diciendo Lucas que era hijo José? De Eli. Entonces, ¿quién era el padre de José? ¿Jacob o Eli? Los dos. No es el mismo. Los dos. Bueno, Eli es el padre. Jacob Espiritual. era el padre de José. Jacob era el padre de José. La cosa es, hermanos, que en aquel tiempo se trataba a los yernos como hijos. Esa es la verdad, eso es lo que apunta la Biblia. Se trataba a los yernos como hijos, como propios. Así que lo más probable es que Eli era el padre de María y suegro de José. Hermanos, Satanás sabía claramente que la línea que llevaba a Cristo pasaba por David. Satanás lo sabía perfectamente, que la línea que iba a llevar a Cristo en la genealogía pasaba por David. Y Satanás trató de romper esa línea con un joven rey impío llamado Joaquín, también conocido como Conías y Jeconías. Vamos a ver Jeremías 22. Jeremías 22. Espero no aburrirlo mucho con esto, pero no quiero Jeremías capítulo 22. Vamos a ver. Versículo 28 y 29. Dice así: ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Está hablando el Señor. Es un trato que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado
de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, por quien ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. O sea que ninguno de la descendencia de este rey que venía del linaje de Judá, de los reyes de Judá, y a llegar a David, nadie de esa descendencia se lograría sentar nunca sobre el trono de David. Así lo dijo el Señor. Entonces Satanás sabía que la línea de Cristo venía por ese lado, por eso quiso romper ese eslabón sobre la cadena. Pero el diablo está corto, no se las sabe todas. Vamos a ver Mateo 1. Regresamos a Mateo capítulo 1, versículo 11 y 12. Para ver que está hablando de ese rey, ¿verdad? Dice, Josías engendró a Jeconías, a ese rey, y a sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Santo Dios, hermanos, el diablo pensó que Dios estaba limitado a una sola línea, pero David tenía otro hijo llamado Natán, y fue por medio de esa línea que vino María, la madre de Jesús. Porque hay estudiosos, hermanos, que estudian la Biblia, pero no porque quieran aprender de la Biblia, sino porque quieren encontrar errores en la Biblia. Y hay gente de mucho dinero que dona mucho dinero a estas organizaciones para encontrar defectos, errores, y así echar por suelo lo que es la palabra de Dios. Pero no saben que Dios nos limita a una sola genealogía, sino que el rey David tuvo otro hijo aparte de Salomón, el cual se llamaba Natán, y de esa línea de ese hijo Natán desciende María, también de la línea de David. Vamos a verlo en Lucas 3:31, en la otra genealogía. Lucas 3:31, para ver qué viene de ese hijo de David, Natán. Dice así: hijo de Mela, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de ¿quién? De Natán, hijo de David. Hijo de David. Hijo de David, hermanos. Santo Dios. Hermanos, la Biblia no se equivoca, ni se contradice, ni tiene errores ni fallas. La Biblia, hermanos, es la Biblia. La Biblia es la Biblia. ¿Qué más pudiéramos decir, hermanos, de las genealogías de Jesucristo? Bueno, pues, ¿saben que en las genealogías de Jesucristo aparecen 4 mujeres con no muy buena reputación? 4 mujeres con no muy buenos antecedentes. Aparece Tamar, una ex prostituta. Cristo, hermanos, desciende de la tribu de Judá, ¿verdad? Génesis 38 nos da el relato que Judá se fue de sus hermanos y llegó a un lugar con un varón donde tomó una hija, se casó con ella y tuvo hijos. Tuvo 3, uno que se llamaba Er, otro Onán y otro Selá. Y tomó mujer para su primer hijo, Er. Pero como era malo, dice la Biblia, Dios lo mató. Dios mató ahí el hijo de Judá. Entonces Judá pues le dijo a Onán: pues llégate a la mujer de tu hermano para que le levantes descendencia.
Pero aquel Onán también era malo, y en vez de llegarse, dice que vertía en tierra. Dice, porque decía, ¿cómo va a ser la descendencia de mi hermano y no la mía? Pues Dios lo mató. Y quedó el muchachito, el chiquito Selá. Judá le dijo, pues, vete a la casa de tus padres, espera que crezca el muchacho y te casas con él. Pero pasó el tiempo, la mujer se desesperó, o sea, Tamar. Y un día que Judá bajaba por allá con los pastores a llevar los rebaños, pues esta mujer supo y se disfrazó de prostituta o sería prostituta. La cosa es de que se le atravesó a Judá. Y Judá, pues, se llegó a ella. Y tuvieron unos hijos. Que de ahí, pues, empezó, ¿verdad? La segunda mujer con no muy buena reputación, ¿saben quién era? Rahab. ¿Rahab quién? La ramera. Rahab la ramera. Esa, cuando mandó a los espías, le dijo, lleguen ahí a Jerusalén a casa de Rahab la ramera. Y ahí se quedaron, ¿verdad? Luego está otra mujer, Ruth, la moabita, una pagana. Encontramos también a quién? A Betsabé, la adúltera. Betsabé, la adúltera. Podemos leer, ¿verdad?, todos los pasajes bíblicos, pero nos tomaría mucho tiempo. Entonces Tamar fue la mujer de Judá, hijo de Jacob, y por medio de Judá y Tamar, pues se dio el origen de la familia del rey David. Amén. Rahab la ramera fue tatarabuela de David. Fue la tatarabuela de David, Rahab la ramera. Ruth, la bisabuela. Y Betsabé, la esposa y madre de Salomón. Entonces, en las genealogías, hermanos, encontramos a estas 4 mujeres de no muy buena reputación, pero que, santo Dios, la maravillosa gracia divina. Hermanos, nosotros tampoco teníamos muy buenos antecedentes. No teníamos muy buenos antecedentes antes de conocer a Cristo, pero por la gracia de Dios somos ahora parte de la familia de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Con no muy buenos antecedentes, pero la gracia de Dios es divina, hermanos. Aleluya. Entonces podemos aprender eso, ¿verdad?, de las genealogías de Jesús. También en el Antiguo Testamento podemos ver, hermanos, que ¿dónde termina el Antiguo Testamento? En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver, vamos a leer Malaquías. Ahí termina el Antiguo Testamento. Malaquías 4, vamos a ver el 5 y el 6. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Santo Dios, aleluya. Termina el Antiguo Testamento, hermanos, ahí terminó. Y hermano, esas últimas palabras del cielo para los hombres, lo último que el cielo transmitió, esas palabras fueron transmitidas del cielo para los hombres, esas que leímos, fueron las últimas. Y ¿sabe qué? Se cortó la transmisión, como quien dice, Dios apagó la radio y dejó de transmitir, y pasaron 400 años
hasta que se volvió a escuchar otra transmisión divina Amén. del cielo para los hombres. Pasaron 400 largos años en cuando se volvió a transmitir otras palabras divinas a los hombres. Primero, vamos a ver. Primero, ¿cuál cree que sería la primera transmisión? Sigue Mateo, ¿no? San Mateo. Vamos a ver, el ángel Gabriel se le apareció a quién. María. Bueno, esa fue la segunda, pero la primera, A José. no, esa fue la tercera. A Elizabeth. A Elizabeth, por ahí va, pero no fue a ella. No, al esposo de Elizabeth. A Zacarías, que era el sacerdote. Era el sacerdote. Vamos aprendiendo, vamos a ver. El ángel Gabriel le informa a Zacarías que sus oraciones habían sido oídas y que su esposa, aunque era Estéril. vieja, sí, era estéril, pero también era Era anciana. anciana, hermanos, era anciana y para rematar, estéril. Pero el ángel se le aparece a Zacarías y le dice: tus oraciones han sido oídas. Tu esposa dará a luz un hijo. Así le dice el ángel. Y Gabriel le dijo a Zacarías: ese hijo se llamaría, ¿cómo se iba a llamar? Se va a llamar Juan. Y le dio especificaciones y le dijo: no va a beber vino y será grande delante de Dios, que estaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y que haría que muchos de los hijos de Israel se volvieran al Señor, Amén. y que predicaría con poder y con el espíritu de Elías. Eso le dijo el ángel, eso le reveló el ángel a Zacarías, que prepararía el camino para la venida del Mesías. Amén. Bueno, hermanos, y como Zacarías y su mujer eran de edad avanzada, pues ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Se rieron. Pues no creyeron. Hermanos, no creyó. Aunque eran de edad avanzada, pero es que era lógico, ya somos viejitos, ¿cómo va a pasar? Santo Dios, no creyeron, tuvieron dificultades para creerlo, como también sucedió alguna vez con Abraham y Sara, ¿verdad? También, hasta Sara se rió. Entonces Gabriel, cuando ve la incredulidad del anciano sacerdote, pues lo reprende amablemente y le dijo que se quedaría sin voz, mudo. Dijo: porque veo tu incredulidad, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño, hasta que nazca el niño. Hermanos, algo curioso es que un sacerdote solo podía entrar a ofrecer incienso una vez en su vida, sobre el altar Santo, de oro. santo, santo. Una vez en su vida, era algo importante, ¿verdad? Y mucho pueblo esperaba afuera, esperaba al sacerdote para escuchar la bendición sacerdotal que encontramos en Números 4. Ahorita la vamos a leer. Todo el pueblo esperaba que el sacerdote saliera y pronunciara sobre ellos esa tan esperada bendición. Pero el pueblo se dio cuenta de que algo muy extraño estaba ocurriendo con Zacarías, porque no podía hablar. Salió de ofrecer incienso y pues hacía como podía, pero no podía hablar. Entonces el pueblo supo que algo extraordinario pasó. Algo pasó. ¿Y sabe qué? Ese día no hubo bendición sacerdotal. No pudo hablar. Vamos a ver la bendición sacerdotal, hermanos. Número 6, 22 y 27.
para ver esa bendición que los sacerdotes siempre pronunciaban cuando salían en ese momento, y casi mucho pueblo estaba ahí esperando esa bendición, hermanos. Este está 22, 6:22 dice al 27, dice, esa bendición que salían a decir era así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, aquel día no hubo celebración ni bendición, pero algo mucho más grande y especial estaba ocurriendo. Amén. Zacarías regresa a su casa con su esposa, la anciana y la estéril, y queda embarazada. Aleluya. Amén. Santo Dios, cosas extraordinarias, hermano. Son cosas extraordinarias. ¿Sabe que el nombre Zacarías significa Dios recuerda? Zacarías significa Dios recuerda. Y el nombre Elizabeth significa su juramento. Así es que juntos dice, Dios recuerda su juramento. Lo que Dios ha hablado y ha jurado, lo recuerda y lo va a hacer, hermanos. Aleluya. Santo Dios. Entonces, después, hermanos, de 400 años, se vuelven a transmitir estos mensajes del cielo, divinos. Primero a Zacarías, ¿verdad? Diciéndole que tendrían un hijo, Juan, y le dio las especificaciones y que sería grande delante de Dios. Santo Dios. ¿Y sabe qué? 6 meses después, ¿qué pasó? Visitan a María. Otra transmisión. O el ángel visita Amén. a María. A María. Vamos a ver este mensaje. Lo leímos al principio en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 22. Bueno, del 26 en adelante. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ok, hermanos, al 6º mes de la primera transmisión viene la otra. Se le aparece Gabriel, ¿a quién? A una virgen, a una joven virgen. Virgen significa que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso es. Se le apareció a una virgen de Nazaret que estaba comprometida con José. Estaba comprometida con José, y esta virgen se llamaba, ¿cómo? María. ¿Guadalupe? No, ¿Cómo? María. Santo bendito. Esa virgen se llamaba María, no Guadalupe. ¿Qué cosas? Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, el ángel le anuncia a María que ella había sido elegida por Dios Amén. para que su bendito hijo naciera en el mundo. Leámoslo de nuevo. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú. Tú. ¿Sobre las mujeres? No. ¿Cómo? Entre. Entre las mujeres, no sobre nadie. No sobre nadie.
entre las mujeres, hermanos. Porque, hermanos, pueden señalar que fue bendita sobre las mujeres. No, entre las mujeres. Ella no estaba sobre nadie. Porque la misma María no estaba sobre nadie. Ella misma dijo en el versículo 47. Veamos qué dice el versículo 47 ahí mismo. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La misma María pronunció esas palabras, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Amén. Hermanos, María, al igual que todos, necesitaba la salvación. Amén. María, al igual que todos, necesitaba la salvación. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que diga, ay, yo no necesito la salvación porque yo no pequé. La Biblia es muy clara. Santo Dios. Entonces, Jesús nacería de una virgen porque la profecía así lo dijo. Así lo decía la profecía. No podría ser de otra manera. Tenía que nacer de una virgen. Esa profecía la encontramos en Isaías 7:14. Vamos a ver Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel. La profecía se cumplió, hermanos. Amén. Vamos a ver Lucas 1, versículo 32 y 33. Y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El ángel le dijo que llamaría su nombre Jesús y que sería llamado Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También le dijo que heredaría el trono de David, y sobre ese trono reinaría para siempre. Versículo 24. Entonces María le dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María se queda perpleja, hermanos, como cualquiera se hubiera quedado, ¿no? Pues no conozco varón, ¿cómo será esto? Pero ahora lo podemos entender, ¿verdad? Porque, pues, con una inseminación artificial, ¿verdad? Podemos decir, pues, una inseminación artificial, lo podríamos entender, pero en aquel tiempo ni siquiera se podía concebir la idea. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Hermanos, el ángel le asegura a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Jesús, hermanos, fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Hermanos, y el hecho más sobrenatural de la encarnación de Jesús, ¿cuál cree que fue? El hecho más espectacular que diga usted, ay, esto sí me vuela la cabeza. Viene a pagar la deuda de nosotros. Viene a morir por la libertad de nosotros. Sí, bueno, pero Éramos esclavos todavía. sí, de la encarnación. Vamos a decir, el nacimiento de Jesús
pues podríamos pensar, ¿verdad?, que fue algo grande, pero pues todas las mujeres tenían hijos, todas las mujeres daban a luz. Sería la pureza de María. Vamos a ver. ¿Sabe que lo más excepcional fue la concepción? Fue la concepción. Uno sabe cómo es la concepción de un bebé, ¿verdad? Eso fue lo más excepcional, hermanos, de la encarnación de Jesús, porque Jesús era completamente Dios. Jesús era completamente Dios, como si nunca hubiera sido hombre. Y era completamente hombre, como si nunca hubiera sido Dios. Eso es lo excepcional, hermanos, de la encarnación de Jesús. Así que también el ángel le dijo a Jesús que sería llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. El ángel le informa también a María acerca del embarazo de su prima Elizabeth, la anciana, la estéril. Le dice, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se somete, simple y humildemente, a la voluntad de Dios. María se somete simple y humildemente a la voluntad de Dios y le dice, he aquí tu sierva, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María se somete. Después de 400 años de que el cielo no transmitía palabras para los hombres, empezó a transmitir. Primero a Zacarías, luego a María y luego a José, hermanos, a José. A transmitir el mensaje a José en relación. ¿Por qué se le tuvo que decir algo el ángel a José en sueños? Para que se fuera a Egipto. Para que cuidara al niño. Porque podía matar a María por haber. No podía haber apedreado. Era con relación con la pureza de María, hermanos. Porque José, al enterarse de que estaba embarazada, José, como era justo, no quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente, hermano. Vamos a Mateo 18. Santo Dios, hermanos. Mateo 18. Mateo 1, 18 al 25. Santo Dios. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Hay gente que tiene revelación en sueños. Sí. Sí, Dios, No todo vamos a decir, pero muchas veces les habla en sueños. Sí, amén. Amén. Hermanos, el desposorio, o sea, el estar comprometido, era casi igual como el matrimonio. Era casi igual ya como el matrimonio. Claro, sin tener relaciones sexuales. No se podía todavía juntar. Porque hoy en día primero lo segundo y después el matrimonio. Y eso sí le gusta. Bueno, en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Pero así pasa. Santo Dios. Pero dice, y pensando, dice el versículo 20, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, la misma noche el ángel le habló a José en sueños y le asegura a José que el niño es engendrado del Espíritu Santo. Y le dice a José que este niño salvaría al mundo de su pecado. Gabriel le cita la profecía de Isaías y le refiere al niño como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y José, hermanos, ¿qué hizo? Hizo los arreglos que tenía que hacer. José hizo los arreglos que tenía que hacer. Los arreglos necesarios para recibir a María como su legítima esposa. Otro hubiera corrido, hermanos. Hermanos, hay muchos en las iglesias que en vez de enfrentarse, corren, prefieren irse. Que en vez de cumplir con su propósito, con el llamado, con la voluntad de Dios, prefieren largarse de la iglesia por no afrontar su compromiso, su responsabilidad, a lo que ha sido llamado. José era un hombre extraordinario, hermanos. José era muy fácilmente, se pudiera comparar a otros grandes hombres de Dios. De José se habla muy poco, pero José es comparado, ¿sabe con quién? Hasta con un David. Es comparado hasta con un Moisés, con un Pedro, con un Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre justo y un hombre maduro. Era un hombre maduro. Hermanos, se puede comparar a José con el José del Antiguo Testamento. ¿Sabe quién era José del Antiguo Testamento? ¿Hijo de quién? ¿De Jacob? Hijo de Jacob. ¿Y de quién era hijo José del Nuevo Testamento? ¿Hijo de quién? De Jacob también, de otro Jacob, pero también. José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob. José del Nuevo Testamento, hijo de Jacob. A José, y ambos José eran hombres muy maduros. Si conocemos la historia de José del Antiguo Testamento, hombre muy maduro. Ambos recibieron visiones. José del Antiguo Testamento, Dios le dio sueños. José del Nuevo Testamento, el ángel lo visitó en sueños. Ambos estuvieron en Egipto. El José del Antiguo Testamento, hermanos, es un tipo de Cristo. José del Nuevo Testamento fue el tutor,
de Cristo, el tutor legal, hermanos. Hermanos, y si no hubiera sido por el pecado de Judá, ¿sabe quién hubiera sido el rey legítimo en Jerusalén el tiempo que Jesús nació? Si no hubiera sido por el pecado de Judá, ¿saben quién hubiera sido el rey legítimo de Jerusalén cuando Jesús nació? José, hermanos. De la línea de David. José tenía las credenciales que lo acreditaban como el verdadero y legítimo rey de la descendencia de David. Pero por el pecado de Judá, pues eso se rompió. Y en vez de él estuvo Herodes. Pero el verdadero que hubiera sido el legítimo rey en ese tiempo era José. A él le correspondía, hermanos. Hermanos, el héroe, el personaje principal de esta historia, sin duda, ¿quién es? Jesús. Jesús. Jesús, hermanos, es el héroe, es el superhéroe, es el que lleva la capa, es el que tiene los poderes. Sin duda, Jesús, nuestro Señor, es el héroe, el personaje principal. Amén. Pero detrás, hermanos, detrás o al lado de cada héroe, hay personas muy importantes. Hoy en día se conocen como mentores. Amén. Mentores. En este tiempo, hermanos, se habla muy poco de José. En este tiempo se habla muy poco de José. Hermanos, nosotros no podemos ser como Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no podemos ser como Jesús? Porque Jesús es Dios Amén. y nosotros no podemos ser dioses. Amén. No podemos ser como Jesús. Jesús es Dios y nosotros no podemos ser dioses. Amén. Pero José es un hombre y nosotros también hombres. Y sí podemos ser hombres justos, temerosos y maduros. Hermanos, sí podemos ser, repítale a su hermano que tiene al lado, hermanos, sí podemos Hermanos, ser sí podemos. hombres justos, Hombres justos, temerosos de temerosos Dios de Dios y maduros, maduros, para ayudar para ayudar a que Jesús nazca en el corazón a que Jesús nazca en el corazón de millones y millones de de personas millones y millones de personas que necesitan de Él que necesitan de Él y lo esperan. y lo esperan. Hermano, en este tiempo es un tiempo de Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesús. Jesús nace cada día en el corazón de una nueva persona. Amén. Y gracias a José y a María, y a José, que era un hombre justo, hermanos, y maduro, que enfrentó la responsabilidad que tenía que enfrentar, porque era por fe. Él podía haber creído o no había podido haber creído, así como nosotros podemos creer o no creer. Pero al final de cuentas, hermanos, se ve nuestra madurez en la forma que enfrentamos nuestra responsabilidad. Aprendamos de José, hermanos. Amén. Aprendamos, seamos justos, maduros. No no andemos chillando por cosas. Imagínense a José llorando porque su mujer tenía un barrigón. Imagínese. Imagínense los ataques del diablo en su mente. La pedra era. Ese hijo te engañó, te hizo esto y lo otro, y tú, tarugo. Porque así es el diablo. Así es el diablo que le dice eso. Ay, no vayas a la iglesia. Ay, el pastor esto. Ay, Laura es el pastor, no tuya.
y tantas otras cosas que le mete el diablo en su cabeza. No, ¿para qué llego temprano? Que esto y lo otro. Hermanos, es por fe, es por fe. Seamos hombres maduros y creámosle a Dios y ayudemos a que Jesús nazca en el corazón de más y más personas. No pretendamos ser los héroes, porque no lo somos. El héroe es Jesús. Pero nosotros podemos ser como José, ayudando a otros a conocer a Cristo y que nazca en sus corazones, hermanos. De otra manera, Jesús pasará desapercibido. Porque como si José hubiera dado la espalda pero como no, como nosotros vamos a ser hombres maduros, vamos a comprometernos, hermanos, a creer, a ayudar a que Jesús nazca en el corazón de otras personas. Y en esta Navidad, que tengamos la oportunidad de compartir con amigos, familiares, pues transmitamos a Jesús. Y en ocasiones no tenemos que decir ninguna palabra, sino comportarnos como cristianos. A veces no se necesita decir nada, sino porque la gente ve tu conducta, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Y la Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado por nuestra culpa, por no honrar a Dios. Imagínese, hermano, que venga gente nueva a la iglesia y los hermanos viejones llegando tarde. Hermanos de años, que tienen años en el evangelio y que no han entendido. Perdónenme, pero pues yo voy a decirlo hasta que ya todos estemos llegando temprano, incluyéndome. Amén. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Bendito Dios, Padre bueno, Señor amado, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, Señor. Porque tú eres digno, Dios, de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Desde aquel día, mi Dios amado, que empezaste a transmitir, Señor, los mensajes divinos con estos anuncios. Anuncio a Zacarías, anuncio a María y anuncio a José. Y ahora a todos nosotros, por la revelación de tu palabra, Señor amado. Porque no se nos ha parecido a nosotros ningún ángel, ni nos ha hablado tampoco. Pero se nos ha revelado Cristo en las Escrituras. Y hemos creído, mi Dios amado, al mensaje que nos ha sido transmitido. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y en este tiempo, Señor, que Jesús nazca en más corazones, en muchos más corazones, en el nombre de Jesús. Y que se borre la idea de que Jesús empezó a existir el día que nació en Belén. Porque Jesús ha existido desde siempre. Y por Él fueron creadas todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y aun cuando en el vientre de nuestra madre fuimos formados, Él nos estaba mirando. Nuestro embrión vieron sus ojos. Aleluya, Santo Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Porque a pesar, Señor amado, de que
no somos tan expertos, pero te pedimos que nos hagas, mi Dios amado, maestros, para poder transmitirla más clara, mi Dios amado, y precisamente en el nombre de Jesús, para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén. La paz del Señor, hermano, nos despedimos como dijo el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, como solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, amén y amén. La paz del Señor, hermano. Feliz Navidad para todos.